diferentes tipos de caries. Miren. Y acá ven unas caries que van a nivel de la encía. Cuando están a nivel de la encía, nosotros siempre lo dividimos en las cavidades que hacemos para restaurar. Y teníamos 5 tipos de cavidades. La cavidad clase 1, cuando es netamente oclusal, o sea, en dientes posteriores. Cavidad clase 2, ocluso proximal, cuando abarcan paredes proximales en las posteriores. La cavidad clase 3, lo que están viendo acá, estas son cavidades clase 3, que están en la zona proximal de los dientes anteriores. La 4, cuando abarcan un ángulo de esto. Y esta es cavidad clase 5, cuando está a nivel de la encía. El problema de hacer una restauración en clase 5 es que tiene sensibilidad el paciente. Si le ponemos resina, muchas veces el paciente va a regresar porque le sigue molestando. Entonces, para una restauración en clase 5, el material ideal es el ionómero de vidrio. Con eso nos evitamos el problema de la sensibilidad con el paciente. Y para eso él les había hablado del ionómero de vidrio, que había diversos tipos de ionómero de vidrio y que había uno especial para restauraciones. Ese ionómero de vidrio es el que colocamos ahí. El ionómero de vidrio para restauraciones lo utilizamos en cavidades clase 5. Esta es una cavidad clase 4, miren. Este es 3 porque está tan solo en la zona proximal, pero cuando abarca un ángulo del diente es clase 4. Y antes no existía resinas. Entonces, como no existía resinas, no había manera de solucionar esos problemas de caries en los dientes. Cuando eran dientes anteriores, no había manera de solucionar, por ejemplo, lo que están viendo acá. Estos casos, o este de acá, no había forma. Y estoy hablando más o menos, acá en el Perú, estoy hablando de fines de los 80, imagínate. Estoy hablando muchos años, unos 50 años atrás, o unos 60 años atrás. No había una técnica como para solucionar porque no existía material. Y por eso es que inventaron esto. O sea, cuando el paciente tenía caries así, le ponían así una coronita, un gorrito de metal. Entonces veías a bastantes personas con su coronita. Esa es una corona completa, le llamamos. Pero había unos que era tan solo un filito. Sí, se veía un borde nada más. Sí, he visto. Y le llamábamos corona fenestrada. Y parece que le gustó a la gente, que había gente que sin tener caries se iban a que les coloquen su corona. No sé, que se ponían dentro de Porque era de oro. Ajá. Al inicio era de oro. Decían que se ve el achote, decían. Cuando sonríe que se ve el oro ahí. Y eso era una moda. Y por si acaso todavía en la sierra, selva, sierra, todavía hay personas que piden. Yo hice la última prótesis que he hecho con coronas de oro, ha sido justo cuando empezó la pandemia. Que la persona no pudo recogerlo durante la pandemia, yo ya no lo vi, tan solo le alcancé por la ventana. Su prótesis. Que la señora tenía prótesis total, o sea, no tenía miembro. Y en su prótesis antigua tenía 2 coronitas, una en cada lateral, así como soy de acá. Pero era borde, no, filito, acá y acá tenía. Entonces, como le había hecho una nueva, me dijo que no, que también a la nueva le ponga el oro para que no se vea la diferencia. Entonces le puse su coronita, me acuerdo, y ya cuando vino la señora, su hija vino a recogerlo en su trabajo por la ventana, no le pasé porque estábamos en pandemia. Imagínate, estaba hablando del año 2020.
Y todavía hay gente que usa sus coronitas de oro. Y en estos casos de acá, en los de acá no se ponían así, sino esta parte de acá no de oro. Y le llamaban una chispita de oro. Era una incrustación, pero así se hacía. Es más, conozco una doctora que hasta ahora tiene su incrustación ahí. Y había yo todavía me hacían hacer restauraciones como autocurado. Entonces le decía que ese es para estos casos. De acá, de acá. Pero estos casos de acá utilizamos ionómero de vidrio. No utilizamos resina. Miren, hay otro. No, pero ha habido un cantante que lo ha querido poner, lo ha puesto de moda un tiempo. Sí, lo he visto acá, sí. El Peso Pluma. A 3 pacientes les he puesto estrellitas, lunitas por ahí. Eso va pegadito sobre el diente, ¿no? Miren ahí con iniciales. Hay otro. Con corazoncitos. Depende pues del gusto del paciente, ¿no? Antes de que exista la resina, existía este material, ¿no? Cemento de silicato. Atachit le llamábamos, porcelana, que en realidad no eran porcelana, sino era un cemento igual que el que ustedes han utilizado, el oxifosfato, el policarboxilato, igualito. Era un cemento igual. Este cemento era para las cavidades que ven acá, para estas. Tan solo para estas. ¿Por qué? Porque el cemento, ya les dije, no tenía unión química con el diente. Entonces, imaginen, no podía solucionar una cavidad de este tipo porque el cemento no se pegaba al diente. Y como no se pegaba, se iba a caer. Pero acá sí, por la forma, yo limpiaba, ponía el cemento y tapaba el hueco. Pero era un cemento. Y el cemento no tenía el color del diente. O sea, sí te curaban esos dientes con ese cemento, pero a lo lejos se veía que tenías una curación en la boca. Una mancha. Una mancha, claro. Otro color. Como le dije, ¿se acuerdan cuando les hablé de fluorescencia? Que se iban a la discoteca, se veía negro ahí. Porque era un cemento. ¿Ya? Y ese cemento era pues este cemento. Este cemento, ¿no? El silicato. A diferencia del policarboxilato u oxifosfato, este cemento no lleva óxido de zinc, sino lo que lleva lleva polvo de vidrio, aluminio, silicato. Justo polvo de vidrio, aluminio, silicato le pusieron ¿para qué? Para que tenga brillo. Era un cemento que tenía un poco de brillo ahí. Pero su líquido seguía siendo el mismo líquido que el oxifosfato. Llevaba ácido fosfórico. Entonces imagínense, este ácido fosfórico no se pega aquí. Y les dije que después aparece este otro cemento, que era el cemento policarboxilato o carboxilato, que tenía el líquido que era el ácido poliacrílico. Y se dan cuenta que el ácido poliacrílico se pegaba al diente, tenía uniones químicas con el diente. Y ahí es que se le ocurre a dos odontólogos, Wilson y Kent, de agarrar y mezclar. Dicen, acá tenemos un polvo, porque este polvo tenía brillo, pero su líquido no servía porque no se pegaba. Y aparece el policarboxilato, que tenía un líquido que sí se pegaba al diente, pero era óxido de zinc. Entonces dicen, ¿qué pasa si yo utilizo este líquido con este polvo? Ya que el líquido es adhesivo, le voy a poner el polvo de vidrio, aluminio, silicato, que tiene brillo, para tener un cemento mejor. Esa fue la idea de estos señores. Y al unir esos dos componentes, es que aparece el cemento ionómero de vidrio, ¿no? Así aparece el ionómero de vidrio. Cuando agarra el polvo de este con el líquido de este.
que se forme el ionómero de vidrio revoluciona la odontología. ¿Por qué? Porque este ionómero de vidrio comienza a reemplazar al resto de cemento. Lo malo es que este ionómero de vidrio se especializa. ¿Cómo así? Hay un ionómero de vidrio especial para restauración. Hay un ionómero de vidrio especial para base. Hay un ionómero de vidrio para tratamiento traumático. Hay un ionómero de vidrio que sirve como sellante. O sea, al final de cuentas, nosotros era un solo kit que teníamos. Ahora en el consultorio tenemos que tener un ionómero para cementar, un ionómero para restaurar, un ionómero para base. Y cada ionómero, ¿han visto cuánto cuesta? Más de 100 soles. Eso es lo malo. Económicamente es caro. Aparte que es caro, tenemos que comprar diversos ionómeros. Y encima se malogra. Absorbe humedad, se malogra. No lo mantiene bien, se malogra el material. No lo podemos guardar mucho tiempo. Entonces así aparece el ionómero de vidrio. Y este cemento, está, miren, polvo de vidrio, aluminio, silicio, calcio, fluoruros, su líquido, el ácido, este era el silicato. Esto es lo que le quita. Agarramos esto con el líquido de allá. Entonces, esto de acá desaparece. Mezclamos el líquido de allá con el polvo de este. Y sale el ionómero de vidrio. La poca se mete el silicato. Y esto es lo que tiene también importante. Libera flúor. ¿Y el flúor para qué sirve? Fortalecer los dientes. ¿Ah? Evitar la caries, eso es anticariogénico. Entonces este cemento es el único cemento anticariogénico. Es el único anticariogénico. ¿Por qué? Porque libera flúor en la boca. Quizá uno dice, pero el flúor se va a ir. Si lo está liberando, se va a ir yendo, ¿no? Va a llegar un momento que se va a quedar sin flúor. Sí, podría suceder. Pero cuando le hace fluorización al paciente, absorbe flúor otra vez. Se almacena otra vez el flúor. Entonces, por si acaso, único cemento anticariogénico, el ionómero de vidrio. No hay otro cemento anticariogénico. Pregunta examen. ¿Ya saben de dónde viene? ¿Uniendo qué? Polvo con el líquido. Polvo, el silicato y el líquido con el de. líquido del carboxilato. Por si acaso. Yo les digo, tienen que saber qué cemento es y para qué sirve y cómo usarlo. Entonces, este cemento lleva el ácido poliacrílico, ácido carboxílico, ¿ya? Esto es lo que tiene el ácido poliacrílico, es itacónico, reduce la viscosidad del líquido, inhibe la gelificación, lleva ácido tartárico, que controla el pH y la cantidad de disolución, lleva agua, ioniza al ácido, y acá está cómo fue desenvolviendo, o sea, la línea de tiempo. Miren, en el año 68, 69 es que estos señores, Wilson y Kane, son los que hacen el experimento de unir estos cementos. Pero por si acaso, acá el país llegó recién en la década del 90. Ellos lo desarrollaron en esa época, pero para que se comercialice ha pasado bastantes años, ¿no? 69 al 90, 20 años. más de 20 años. Entonces, y eso desarrolló del 69 a 70. Miren, en el 77 le comienzan a colocar metal para que sea más duro, decían. ¿Qué le ponen? Amalgama. Lo mezclan con la amalgama, porque todavía en ese tiempo se usaba la amalgama. Entonces le ponen plata, esta célula, plata, o sea, amalgama de plata. ¿Y qué se obtuvo? Un cemento gris, duro, pero gris. Era un cemento gris. Y gris nadie quiere usarlo. ¿Para qué quiere un cemento gris? ¿Cómo va a colocar aquí diente blanco? Le va a colocar un
una cosa ploma, no me sirve. Lunar. Pero sí lo desarrollaron en el 77. En el 80, ya cuando comienza, el 80 comienza ya a comercializar. ¿Por qué? Porque esta empresa 3M, la que empieza, recién lo modifica y le pone partículas de resina. ¿Ya? En el 80 le comienzan a poner partículas de resina. En el 90, todos estos de acá, por si acaso, eran igual que los cementos que los utilizábamos, que mezclábamos y enduraban. Recién, miren, en el 90 se les ocurre que como llevaba resina, se podía fotocurar, o sea, necesitaba de una luz para que el material endure. Y eso recién ha sido el 90. El 91, que necesitaba doble curación, o sea que lo alumbra, pero a pesar de eso el material sigue endurando. O sea, dos formas de curar. Y en el 2007 le aumentan partículas nanométricas, o sea, partículas más pequeñas. Y en el 2008 le ponen biocerámicas. En el 2008 le ponen biocerámicas. Entonces, ese ha sido el desarrollo del ionómero de vidrio a través del tiempo. Y ahora tenemos diversos tipos de ionómero en el mercado, ¿ya? Diversas empresas. La empresa en realidad que empieza con el ionómero de vidrio es esta, por eso lo están poniendo, la 3M. La 3M es la empresa que comienza a comercializar. Y venía 3 frasquitos: el polvo, su líquido y un gloss. El gloss se puede decir es un brillo, es un protector para el ionómero de vidrio. ¿Por qué? Porque el ionómero de vidrio no puede estar en contacto con la humedad. Demora más o menos 24 horas en endurar completamente. Entonces, esas 24 horas está expuesto a la humedad que tenemos en la boca, a la saliva. Entonces, la 3M sacó su ionómero de vidrio que lleva un barniz. O sea, terminan el ionómero y le pasan el gloss le llaman. Un brillo que se le pone encima, que evita el contacto de la saliva con el ionómero. El resto de fábricas no, ninguna trae gloss, trae tan solo su polvo y su líquido. Entonces, ¿qué es lo que comenzaron a hacer? Comenzaron a utilizar el esmalte de uñas. Esmalte de uñas transparente encima en el detrás del gloss. También funciona. También funciona. Hay un señor, o sea, no trabaja en consultorio, sino hace lo que se llama salud pública. O sea, sale fuera de la ciudad a lugares apartados a trabajar con pacientes, ¿no? A esos pacientes normalmente, cuando uno sale fuera del consultorio, no va a cargar su sillón. Pues, imagínense cargar un sillón para hacer una curación. No se puede. Entonces, ¿qué se hace en salud pública? Extracciones, nada más. Limpieza quizá, destartaje, porque no podemos cubrir nada. Entonces este señor, cuando aparece el ionómero de vidrio, y como decían que el ionómero de vidrio es anticariogénico, se le ocurrió que podía colocar ionómero de vidrio en las caries de estos pacientes, tan solo con una mínima limpieza. Se encontraba la carie, limpiaba un poco todo lo que podía y le ponía ionómero ahí. Hizo su estudio y se dio cuenta que el diente funcionaba. Y a eso le llamó la técnica atraumática, o sea, sin trauma. Ah, sí, traumática, sin trauma. ¿Está bien? Que lo conocemos nosotros como TRA. Técnica traumática, ¿no? Atraumática, TRA. Y en inglés lo conocen como ART, ART, es lo mismo, la técnica atraumática, o sea, sin trauma. El decano, por si acaso, puede estudiar con él. Cuando estábamos en la San Martín, él se presentó a la beca, que hay una beca para 2 odontólogos de Sudamérica, y él agarró la beca y estuvo 7 meses en Holanda estudiando con Frenka.
doctor Claudio. Entonces, ahí es que este señor inventa esta técnica atraumática, pero para salud pública, o sea, para cualquier persona que encuentre fuera del consultorio, ¿no? Cuando va al campo, se puede decir, trabajar en campo. Los odontopediatras que curan dientes de cielo, de leche, es lo que curan ellos. ¿Y ese diente de cielo de leche por cuánto tiempo está en boca? Máximo 11, 12 años. De ahí se tiene que cambiar, aparece el diente permanente. Entonces imagínense, los odontopediatras antes hacían curaciones con amalgama, y ahí con resina. Y cuando aparece esta técnica traumática, se apodera de ellos. Primero, que ya no tienen que utilizar la turbina que es el trauma, porque el paciente no quiere ir al consultorio. ¿Por qué? Por el ruido, dice, no es. Entonces, al niño ya no lo trauman, ya no utilizan turbina. ¿Qué hacen? Tratamiento traumático. Ya los odontopediatras se han apoderado de la técnica de restauración y ellos te hacen tratamiento traumático a cualquier niño. ¿Por qué? Porque el doctor Klinken diseñó sus instrumentos, hachuelas, cortadores, para que pueda darle forma a la cavidad, pero manualmente nada más. Entonces van a ver, cuando hagan ustedes odontopediatría, que van a hacer las restauraciones con ionómero de vidrio. Suficiente su restauración con ionómero de vidrio. ¿Cómo lo protegen? Con vaselina. En vez del gloss, le ponen vaselina. ¿Y por qué vaselina? Porque la vaselina es un lubricante, es un aceite. Y el agua con el aceite. Entonces lo que hacen, termina la restauración, le pasan vaselina encima y la saliva no está en contacto con el ionómero. Así de simple. Por eso es lo que el resto de fábricas no han sacado el gloss, porque ya usamos vaselina como, se puede decir, aislante del material con la saliva. ¿Ya? Yo les he contado todo y no hemos seguido la teoría. ¿Cómo se llama? Hay varios ionómeros, decía, convencionales, reforzados con metales que ya no están en el mercado, por si acaso. El que inventaron y les pusieron amalgama, no, pues ¿quién quiere tener su diente plomo? Tuvo su momento, hermano. Y después aparecieron los modificados por resina, como vimos en la línea de tiempo. Este desaparece desde el mercado. No, ya no, nunca lo van a encontrar, pero sí existió ya. ¿Para qué está indicado? Para cementar, pegar coronas. Hay un ionómero tipo 1 que es, van a ver que dice, van y piden ionómero para cementar, ¿no? Para pegar. Como base, hay un ionómero que sirve como base. Para restauraciones, el modificado con resina también lo pueden utilizar para restauraciones. Entonces hay diversos tipos de ionómeros como estos que vienen en el mercado. Acá que dice cemento para restauraciones dentarias. Este viene en cápsulas, es un ionómero que viene en cápsulas. Acá hay uno que viene, miren, las dos jeringas pegadas. Cuando presionan ya sale una dosis de cada uno. Y ese es para cementar. Se puede cementar bandas en ortodoncia. ¿Qué podemos hacer? Sellantes de fosas y fisuras, bases cavitarias, restauraciones. Y este es ARC o traje de lo mismo, ¿ya? Tratamiento traumático. Ahí está bien este caso de acá. Caries a nivel de la encía, ¿qué le han puesto? Ionómero, ¿ya? Restaurativo. Hay un ionómero que dice que sirve para cementar. Este por si acaso es un perno, ¿ya? O espín o perno, como quieran llamarlo. Cuando el diente tiene endodoncia, necesitamos ponerle un refuerzo al diente. Dejamos un espacio sin material en la raíz y le colocan lo que están viendo ahí. Es una espiga, ¿ya? Una puntita de fibra de vidrio, esto de acá.
Y eso, para que se quede pegado en el diente, lo pueden utilizar un ionómero con resina, un ionómero resinoso. Y queda pegado ahí el estribo. De ahí le ponen resina encima, ¿ya? Como sellante de fosas y fisuras, lo que están viendo acá. Ahí, la restauración que ven acá. Bueno, la forma, ¿cómo va a endurar? Dice que tiene 3 fases. Primero existe un desplazamiento de iones, ¿ya? De ahí forma una matriz de hidrogel y después la formación del gel de sílice, incorporación de vidrio a la matriz. Es la forma como va a endurar el material. Tiene 3 fases. Primero el desplazamiento de iones que forman una aglutinación, va a desplazar los iones calcio y el aluminio que reacciona con el fósforo formando cloruros de calcio y de aluminio, ácido con las paredes cavitarias con los hidrógenos, desplaza iones calcio que reaccionan con los grupos carboxilos adhiriendo químicamente a la estructura dental. Por si acaso el ionómero, cuando vamos a colocar un ionómero o un carboxilato, llevan el mismo líquido, ¿se acuerdan? Carboxilato y ionómero es el mismo líquido, porque agarraron el líquido del carboxilato. Para que tenga una buena unión, lo que está diciendo acá, lo que dice acá, ¿qué hacemos? O sea, ya la cavidad está lista para que yo le ponga el cemento, pero agarro una gota de líquido, del mismo líquido, y con esa gota pincelo la cavidad. Lo dejo 10 segundos, lavo y seco. ¿Para qué hago eso? Para que me eliminen los calcios y me dejen los calcios libres. Me desplazan los iones calcios. Y entonces cuando pongo el cemento encuentra en qué pegarse. Para que tenga una mejor adhesión. Si yo no lo hago así, no hay buena adhesión. Entonces cuando voy a poner un ionómero restaurativo o un carboxilato, también es lo mismo. Primero debo pincelar con el líquido. Lavo seco, de ahí preparo mi cemento y lo coloco. ¿Ya? Porque desplaza los iones calcio. Entonces, formación de hidrogel, los calcios cargados positivamente reaccionan con los poliácidos, forman conexiones cruzadas iónicas, forman una matriz de gel y endura el cemento. ¿Ya? Dice, ¿cuánto demora? Por eso decía que tenemos que proteger ¿qué? Las 24 horas primero. Hay que proteger primero las 24 horas que colocamos, porque ahí recién termina de endurar. Va a mejorar su dureza, mejora la translucidez, el endurecimiento final continúa. Por si acaso, el que lleva el cemento que lleva para, ¿cómo se llama? Resina, lleva monómeros de metacrilato, que es para la resina. Es el lema. Ahí tiene que llevar estos fotoiniciadores. ¿Por qué? Porque la luz es la que lo va a hacer endurecer. Entonces necesita que exista un material que al sentir la luz azul hace que comience la polimerización. ¿Ya? Por eso se habla de fotoiniciador. Foto, luz. Iniciador, que inicia la polimerización del material. O sea que los monómeros se convierten en polímeros, forman cadenas de polímeros y el material endura. Para eso necesita un fotoiniciador. Acá hay un material de restauración, este de la 3M, este es de Fuji, este también es 3M, pero este viene, miren, en 2 jeringas, es un cemento. Acá hay otro cemento de la 3M, que es una jeringa pegada. Acá hay otro, este para base cavitaria, viene el polvo y el líquido. Ese es de la empresa Fuji, otra marca. Este también de Fuji, ¿ya?
Este es cemento, miren. El otro es también cementado, cemento, desde la 3M. ¿Qué han logrado? Dice, con el material, cuando le he puesto resina, mejores características de endurecimiento, mejor tiempo de trabajo. El tiempo de trabajo tiene que ver con lo que le han puesto la luz, por si acaso, porque yo puedo demorarme en colocar, no hay ningún problema. Recién va a durar el material, ¿cuándo? Cuando yo lo alumbre. Y cuando no es con luz, sí tengo que hacerlo rápido. ¿Por qué? Porque si yo me demoro en colocarlo, no se va a agarrar bien, no se va a adherir bien al bien. Es el problema que teníamos con las primeras resinas que aparecieron. No eran fotocurables, sino eran autocurables. O sea, mezclábamos dos componentes y le poníamos al hielo. Si nos demorábamos, la resina no se pegaba, se caía. Teníamos que hacer rápido. Entonces ese es el problema también que han tenido con el ionómero. Que el autocurable, si no lo hacemos, si no lo colocamos, cuando tiene brillo, si ha pasado de dejar, o sea, preparamos el material y van a ver que tiene brillo. Si lo colocamos cuando ya está desapareciendo el brillo, no se va a adherir al vidrio. ¿Ya? Entonces, ahí es que al colocarle resinas, al colocarle fotoiniciadores, se puede trabajar mejor. Le da más tiempo de trabajo. Porque recién endura cuando yo lo alumbro con la luz. Sistema de activación del componente resinoso, el EMA, reacciona en la base más el fotopolimerizado, también tiene activación química, ¿ya? No solo por luz, sino además de la luz, la unión de materiales hace que dure también. ¿Para qué nos sirve? ¿Se acuerdan de ese que les enseñé en la fotografía donde se ve un espigo? Imagínense, la luz no va a llegar al fondo. ¿Por qué? Porque al fondo ese espigo lo estoy metiendo dentro de la raíz del diente. ¿La luz va a llegar abajo? No llega. Llegará arriba, ¿no? Entonces, ¿cómo endura la parte de abajo? Porque tiene una activación química. ¿Ya? Por eso me sirve que tenga activación química. Bueno, libera flúor, ya les dije para qué sirve el flúor. Mayor intensidad es en las primeras 24-48 horas. Capacidad de remineralizar los tejidos. ¿Ya? Evita que haya caries en los dientes adyacentes. Por eso tiene un efecto cariostático. Y le puedo incorporar flúores, porque si yo le hago fluorización al paciente, va a absorber flúor, va a volver a almacenar flúor. Es biocompatible, no es tóxico, no hay reacciones inflamatorias, no genera rechazo. Y eso es por lo que yo lo coloco pegado a la encía, cavidad clase 5, porque la resina sí es tóxica, pero el ionómero no. Entonces yo puedo ponerlo en contacto con la encía y no tengo problema. Induce una respuesta biológica específica en la interfase material-tejido y libera iones biológicamente activos como fluoruro, sodio, fosfato y silicato en el medio acuoso que lo rodea, con niveles capaces de ser iones benéficos y biológicamente compatibles. Su coeficiente de expansión térmica. ¿De qué me sirve el coeficiente de expansión térmica? ¿A qué se refiere? Se refiere a que si yo tomo una bebida caliente, se expande el material. Pero su expansión tiene que ser controlada. Porque si se expande más de lo que se expande, por ejemplo, el otro material con el que hemos pegado. Por ejemplo, estoy pegando una corona de cerámica. Imagínense que el material se expanda más que la cerámica. ¿Qué va a hacer? Que se fracture la cerámica. Entonces, por eso el coeficiente de expansión térmica es lineal, ¿ya? Para evitar este problema. Próximo a las estructuras dentales, menor alteración dimensional, menor índice de formación de grietas, buena resistencia a la compresión, inferior a la resina, por supuesto. Los ionómeros convencionales, ¿ya? Estos son con resina versus los convencionales. Mayor resistencia tienen los que tienen resina. En cuanto a la solubilidad, alto grado de solubilidad y desintegración. También tiene miren sindéresis, pérdida de agua.
que puede producir alteraciones, grietas, también puede ganar agua, por eso es lo que colocamos un material para que no esté en contacto con la humedad en las primeras 24 horas. ¿Por qué? Porque si sucede, se va a producir erosión superficial y pérdida de brillo. ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a utilizar? Primero, igual que los cementos, los movemos. ¿Ya? Porque hasta ahora, por gravedad, se deben haber aceptado los componentes. Bueno, dice que lean las instrucciones, por si acaso. Siempre hay que leer las instrucciones, porque a veces el fabricante le cambia algo y hay que saberlo. Porque como siempre aparecen nuevos materiales, la proporción va a depender en realidad para qué lo estemos usando. ¿Ya? Si es cementado, tiene que ser más líquido que si es una restauración. Una restauración es más espeso el material. Poco polvo, mezcla fluida. Mucho polvo, disminuye el tiempo fraguado. Poco polvo aumenta la solubilidad. Mucho polvo disminuye la adhesividad. Disminuye la resistencia a la abrasión. Disminuye la translucidez. Provoca grietas. Por eso le digo que utilizamos de acuerdo a en qué caso necesitamos utilizar. Más líquido, el cementado. Más viscoso, más sólido, sería cuando es para base, restauración, de acuerdo a lo que estemos utilizando. ¿Ya? Igual que los otros materiales, miren, primero dividimos y vamos incorporando por partes. Esto le llaman el hilo de 3 a 4 centímetros, que yo levanto y formo un hilo, es una consistencia. El otro hilo de 2 y se rompe, y el otro hilo de 1 centímetro. Son consistencias en realidad, nada más. Lo colocamos en la cavidad, igual cuando es base o cuando es una restauración. Existen también estos aparatitos, miren, parece una pistolita, donde rellenamos esta parte de acá, esto entra acá y cuando presionamos, el material sale por la puntita. Nos ayuda a llevar el material al hilo, porque a veces es un poco difícil llevar el material. Acá está el grosor. Ya, este venía con 3 frascos de aparte en polvo. Mezclábamos estos dos, que era el líquido, y el otro que daba para el brillo. Limpiar la cavidad, usar la proporción polvo líquido correcta, introducir el material con brillo. Si no tiene brillo, ya no lo usamos. ¿Ya? Hay que prevenir la contaminación de la humedad y para eso le colocamos vaselina. Remover los excesos con una lámina de bisturí. Realizar la protección superficial de restauración inmediatamente. Y ya realizamos el acabado a la siguiente sesión, porque demora 24 horas en el proceso. O sea, si quieren que lo pulir, lo tienen que citar para otro día al paciente. No se puede pulir el mismo día. Están las fresas con las que se empareja el material. ¿Cuándo lo podemos utilizar? Dice en una clase 2 con pérdida de cresta marginal, cuando necesitamos estética, dientes con extensa pérdida de mate vestibular, áreas bicúspides, áreas con alta carga masticatoria. Hay nuevas tecnologías, yo no sé cómo lo están usando, casi no les puedo decir. No tengo ni idea, porque hablan de uno que necesita temperatura. No sé cómo lo están buscando, no he visto ese material todavía en el mercado, sino hablan de nuevas tecnologías que necesitan temperatura. Supongo que habrá un material que caliente, pero si caliento corro el riesgo de afectar al diente. Entonces no sé todavía cómo lo están usando. Dice que retiene todos los beneficios desarrollando mejores propiedades mecánicas iniciales, disminuye la microfiltración, mejora la adaptación marginal, mejora la microdurez y la resistencia al corte. Necesariamente porque es una clase 2. Y son las nuevas tecnologías que han aparecido. Este de una de las empresas que tratan de hacer restauraciones clase 2, pero para esas cavidades utilizo residuos.
¿Para qué utilizar ionómeros si existe la residual? Pero están sacando esos ionómeros que tratan de solucionar toda la restauración. En resumen, tenemos varios tipos de ionómeros: convencionales, reforzados por metales, modificados por resina. Estos ya no desaparecieron. Tenemos para cementación, para restauraciones, bases, sellantes. El tipo 4 es modificado por resinas. Bueno, esto es lo que es sobre ionómeros. Algo que me he olvidado decir.